Hola, aquí estamos una semana más. Estamos Lucía, buenas tardes, y yo, Javier, acompañándoos desde este canal de Seres Emocionales. Y estamos una semana más os traemos otra temática. Lucía, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Javier. Encantada de verte y encantada de estar aquí otra vez. Bueno, os traemos un tema, yo creo que en algunos de los podcasts que si nos habéis ido escuchando, los hemos ido nombrando y es sobre personas tóxicas. Pero además traemos una pregunta que a Lucía y a mí nos interesaba y yo creo que lo vamos a plantear hoy es ¿cuándo soy yo una persona tóxica? ¿Cuándo me convierto en una persona tóxica? ¿Cuándo empiezo a toxificar a mi entorno y a la gente que me rodea? ¿No? Cuando mis emociones o mi gestión emocional empieza a dejar de ser favorecedora y empieza a intoxicar, incluso a intoxicarme, ¿no? ¿Qué es una persona tóxica? Yo creo que sería lo primero, ¿no? Que podríamos tratar, ¿no, Lucía? Que cuando hablamos de personas tóxicas, en esto de convertirnos en personas tóxicas, ¿qué, qué es una persona tóxica? Yo creo, sin entrar en definiciones muy empíricas, personas tóxicas son aquellas personas a las que el enfado y el dolor les ha afectado tanto que no saben hacer otra cosa con eso que proyectarlo fuera en forma de abuso verbal, abuso emocional, abuso físico y control. Que hay que tener cuidado con estos matices, ¿no? Porque muchas veces nos pensamos que el abuso físico es el peor de los abusos y sin embargo el abuso psicológico, el abuso emocional, yo creo que a veces deja hasta una huella más profunda, ¿no? Entonces, las personas tóxicas yo creo que vienen de ahí, están constantemente reaccionando a altos niveles de dolor y a altos niveles de ira por los que culpan a todo el mundo y en consecuencia controlan y abusan. ¿Qué es O para sea, ti? es curioso, es verdad que cuando hablamos de toxicidad, ¿no? En relaciones personales, eh, el que comencemos poniendo el punto, ¿no? Sobre el dolor que también hay detrás de esa toxicidad, ¿no? El cómo gestionamos nuestro propio dolor, de cómo gestionamos nuestra propia sufrimiento, el qué hacemos con todo lo que sentimos cuando aparece dolor, sufrimiento, padecimiento, y qué hacemos con eso, ¿no? Si lo proyectas hacia afuera y cómo, ¿no? A mí me parece bonito, ¿no? O bonito, todo lo bonito que puede ser que te conviertas en una persona tóxica. Sobre todo porque muchas veces culpabilizamos hacia afuera el que nos juntemos con personas tóxicas o tengamos en nuestro entorno a una persona tóxica, pero es que es muy sencillo convertirte en una persona tóxica, ¿no? En que tus emociones al final contaminen, por eso lo de tóxico, contaminen el sentir emocional de las personas que tienes al lado. Mm. Y lo más interesante es que las personas tóxicas viven tanto en la culpa al otro que no se ven, que no ven que están siendo tóxicos. Mm. O a lo mejor si tienen algún ramalazo de que lo vislumbran un poco, no, no saben cómo pararlo. Yo creo que sería importante saber cómo me identifico, cómo sé si estoy siendo tóxico. Yo creo que esa es... ¿Cómo sé cuando estoy disparando con balas, ¿no? Cuando estoy vertiendo lejía en el agua de, que, que se va a beber la persona que tengo al lado?
Sí, o sea, yo creo que esas bombillas que se nos deben de encender, ¿no? Una es cuando estás actuando con ira descontrolada, ¿no? Sí, cuando la ira descontrolada, que es ese momento en el que si tuvieras en tus manos cualquier objeto lo rompes, y cuando tú tienes en tus manos cualquier elemento que puedas arremeter contra la persona de enfrente y lo utilizas en contra, ¿no? Es decir, y estás eso, envenenando. Y en vez de mirar todo eso que te podría, que es de la persona, de lo que ha sucedido, y tú estás mirándolo quemándolo, ¿no? O sea, desde ese elemento de ira. Yo creo que eso es una primera alerta de decir, algo pasa y en algo me estoy convirtiendo, ¿no? En algo que está... Sí, y además yo creo que pasa también, porque también se puede dar ser una persona francamente tóxica y no expresar la ira. Comportamientos de manipulación que son muy exquisitos y que se perfeccionan a lo largo de los años, la culpa. Entonces yo creo que hay señales, ¿no? Mis palabras están creando daño. Yo creo que esa es una pregunta clave. Utilizo tanto de manera directa, estoy utilizando insultos, estoy disminuyendo la importancia de los sentimientos de la persona que tengo enfrente, porque los sentimientos te podrá gustar escucharlo o no te podrá gustar escucharlo, pero lo que no puedes hacer es invalidar la experiencia emocional de otra persona. Estoy haciendo que mi interlocutor se sienta culpable. Estoy Y buscando que hablamos le fino, duela. pero buscando que le duela, claro. Que Estoy duela. haciendo que te sientas mal por esto, por no hacer lo que yo te digo. Estoy humillando de manera sutil. Te estoy cortando la cabeza para estar yo más alto. Le estoy quitando importancia a todo lo que estás haciendo, Diciendo, porque sintiendo. estoy haciendo... Ay, ¿cómo se dice eso en inglés? El flash, ¿no? Cuando, eso es que se hace mucho de los hombres hacia las mujeres, ¿no? El Gaslighting. gaslighting. Gaslighting, sí. Que viene Que a es... ser el manipularte a nivel emocional. O sea, me siento enfadada. ¿Por qué no pones los platos en el lavavajillas? No, cariño, tú realmente por lo que te sientes enfadada es porque hoy te has despertado cansada, te duele la cabeza y estás con la regla. Entonces ella se para y dice, me duele la cabeza, estoy con la regla, pero yo creo que estoy enfadada porque nunca pone los platos en el lavavajillas. No, es que estás con la regla. Eso, cuando empiezas a hacer que la persona enfrente de ti dude de lo que estás, de su experiencia, de la realidad de su experiencia, tanto mental como emocional, ahí terreno patinoso. Ahí estás abusando y estás siendo tóxico. Y yo creo que también es importante decir, ser tóxico es abusar. Sí. ¿Tú crees que es lo mismo, Javi? ¿Tú qué O piensas? sea, no es lo mismo, pero sí que es verdad que yo creo que hay que relacionarlo. Es decir, sobre todo para que quien nos escucha le ponga importancia a lo que significa convertirte en una persona tóxica, ¿vale? O convivir con alguien que te es tóxico, ¿no? Porque, claro, en el fondo al final lo que busca esa toxicidad es envenenarte de tal manera para que tú dejes de disfrutar de lo que estabas disfrutando, que te mires mal, que pierdas autoestima, y eso es un abuso. O sea, el que de alguna manera la persona que es tóxica se ubica por encima de ti, ¿no? Y eso es precisamente. Yo creo que hay que vincularlo, aunque no sea lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que no es lo mismo, pero sí puede tener consecuencias.
sí pueden tener consecuencias. Y es que no es banal, y por eso yo creo que estamos tratando el tema, ¿no? No es algo menor el que de repente tomes actitudes que te están convirtiendo en un ser tóxico hacia las personas con las que convives, ¿no? Y no solo con tus parejas, sino con tus amistades, con tu madre, con tu padre, con tus hijos, con tu vecino, ¿no? O sea, y es verdad que tiene tantas formas, porque las formas que son explícitas o muy energéticas, ¿no? Estas que están marcadas pues por la ira, el enfado y tal, no sé cuánto, pues son muy visuales y son muy fáciles, bueno, fáciles, tampoco son fáciles del todo, ¿no? Porque siempre se maneja lo emocional, ¿no? Y te manejan, pero sí te puedes dar cuenta más fácilmente, ¿no? El problema son las sutiles, ¿no? Que tú decías. Cuando te conviertes en el ladrón emocional de guante blanco. Mm. Ah, ese es el doloroso y el peligroso, ¿no? Mm. Qué buena expresión, ¿no? El ladrón emocional de guante blanco. Eso me ha Sí, gustado mucho. sí, ¿Cómo? Dime. yo creo que también, además, la persona tóxica se alimenta de ese robo. Es decir, mis emociones, por eso es tóxica, porque me estoy alimentando de las tuyas, ¿no? Y necesito tu, tu dependencia, necesito tu sumisión, necesito tu estado emocional para que el mío cobre sentido, ¿no? Porque al Mm. mío no le he encontrado sentido. Yo creo que esa es otra alarma que también podemos tener, ¿no? El que cuando perdemos el norte emocional, cuando le perdemos el sentido a la vida, es muy dado que también arremetamos contra los demás y nos convirtamos podamos caer, ¿no? En esa toxicidad para encontrar sentido en lo nuestro, ¿no? Entonces, yo estoy mal, pues tú también tienes que estarlo, ¿no? Es una total ceguera. Es una total ceguera emocional. Y tú tienes razón. Se alimentan del estado emocional y energético de la otra persona. Mm. Porque realmente lo que me está pasando por dentro me pone en un punto tan frágil que no lo puedo sostener. O sea, realmente lo que vemos normalmente en las personas tóxicas son unos puntos de fragilidad francamente altos, ¿no? No puedo sostenerme si no controlo, si no grito, si no manipulo. Pierdo mi sensación de control, de seguridad. Mm. ¿No? Ahí entra mucho el tema por ejemplo, el narcisismo. Los narcisistas, que todos somos un poco narcisistas, pero claro, no es lo mismo estar en el número 0,5 o 1 de la escala que estar en el número 8, ¿no? Pero ese es el problema que tiene, ¿no? Te falta un centro interno de seguridad y de ser tu propio ser. Puede darse, Lucía, se me ocurre sobre la marcha pregunta que después está surgiendo a alguna persona que nos escuche, la autotoxicidad, es decir, el que nos convirtamos en seres tóxicos con nosotros mismos, que nos autointoxiquemos. Yo creo que es súper fácil. La ansiedad, los pensamientos compulsivos, el no saber soltar el enfado o la ira, el rumiar sobre lo que nos han hecho los demás. Yo creo que la lista es La lista es grande, ¿verdad? contundente, ¿no? Sí, De sí, la hecho, lista es además se da con mucha frecuencia, ¿no? Esa autointoxicación y romper ese ciclo de autointoxicación, porque después te entrenas y después en esa toxicidad y de repente puedes utilizarla sin darte cuenta. Quiero pensar, ¿no? A veces puedes utilizarla sin darte cuenta para convertirte en tóxico a gente que te rodea, ¿no? Ya te has entrenado, ¿no? Y además son gente que están entrenadas muy en autointoxicarse, ¿no?
Se me planteaba también, decir, ostras, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo rompo el ciclo? Me estoy dando cuenta, venga, Lucía, Javier me han hecho despertarme que puedo caer en convertirme en un ser tóxico, ¿no? ¿Cómo rompo? Yo creo que ante todo, tú has dicho algo antes que es muy importante, ¿no? Y es que la persona que es tóxica se ve por encima de los demás. Ellos tienen siempre la razón, ellos lo saben todo, siempre es ellos, soy yo, es mi experiencia y no veo nada más de la experiencia de los otros. Entonces yo creo que de entrada, si alguien está escuchando esto y se está dando cuenta de que tiene comportamientos tóxicos, hacer un ejercicio de humildad, de decir, me pasa algo, realmente me pasa algo, vivo enfadado, vivo gritando, vivo controlando. Una de las mejores señales que vas a tener en tu vida de que eres una persona tóxica es que tus relaciones van a ser francamente complicadas. O sea, no es que tengas un problema puntual con una persona, que nos puede pasar a todos, o con dos personas. Es que tienes problemas intensos con todas las personas que están en tu familia, en tus relaciones, en tu vida, y siempre son ellos los que lo hacen mal. Entonces, si piensas que todo el mundo lo hace mal menos tú, ahí tienes otra clave. O sea, entonces yo creo que si tienes la capacidad de ver que todas tus relaciones o la mayoría de tus relaciones se están desmoronando, ahí te toca mirarte. Te toca mirarte. Yo creo que empieza por ahí, por un ejercicio de francamente humildad, de decir, no sé lo que es, pero algo me pasa y estoy haciendo algo mal. Yo creo que cuando llegas a esos niveles hay que buscar ayuda un poco más profesional. ¿Tú qué crees, Javi? Sí, yo creo que hay otro elemento que es el ponernos en duda de manera constante, ¿no? O sea, el vivir dudando de que lo que creo es completamente real, que lo que veo es completamente real, que es decir, el que de alguna manera poner en entredicho aquellos principios que para nosotros son, no porque sean mentiras, sino porque eso te va a tambalear. Si cuando pones en duda tus planteamientos de los que estás más seguro, de los que decís, yo es que estoy seguro de esto, vale, pongámoslo en duda, ponlo en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque eso precisamente va a movilizarte y te va a hacer caer del pedestal, ¿no? De esa altura. Entonces, primero bajas, ¿no? a tu persona y demás, ¿no? Y te permite también encontrarte con tus emociones propias, es decir, encontrarte en el que en el fondo no eres una persona tan segura, en el que tomes conciencia emocional de cómo estás, porque esa conciencia emocional de cómo estás te va a permitir darte cuenta de el ciclón en el que vives, que es al que inundas, ¿no? Al que de alguna manera metes a las personas con las que tienes contacto, ¿no? Y también escuchar a las personas que tienes alrededor. Si tienes alguna persona alrededor, y no te voy a hablar de una persona, te voy a hablar de varias personas que te quieren diciéndote, por ahí no es. Escucha. Escucha, otro comportamiento muy tóxico, la total incapacidad para escuchar de verdad. Escucha a la gente que está alrededor tuya y te está diciendo, te veo todo el tiempo enfadado, estás todo el tiempo gritando, me estás haciendo sentir culpable. Escucha a tus familiares, a tus amigos que te dicen, tío, es que no puedo seguir relacionarme contigo porque es que me hace daño. Entonces, tener un poco de... Pero claro, introducir
yo creo que el problema, lo que pasa con las personas tóxicas desafortunadamente es que tienen que llegar a un punto de sufrimiento y de pérdida emocional francamente profundo para que en un momento, para que se paren y digan, ostras, aquí hay algo. O sea, no puede ser que todo el mundo sea malo. Perder a alguien al que quieres muchísimo. No sé, normalmente salimos de esta ceguedad cuando estamos a punto de o atravesamos alguna pérdida profunda, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que ahí por al menos dar herramientas, ¿no? Y por cerrar un poco esta introducción, ¿no? A lo que significa convertirnos en alguien tóxico, sí que verás que poner en marcha todas estas herramientas de transformación personal requieren también de un acompañamiento experto, ¿no? O sea, de un acompañamiento profesional. Solos o solas es más difícil que salgamos de esas dinámicas tóxicas y porque se requiere objetividad y la objetividad te la va a dar alguien que es objetivo. O sea, alguien de tu entorno no te va a ayudar del todo, tú mismo o tú misma al final no dejas de ser subjetiva. Entonces, en el momento en el que te des cuenta de que algo pasa, casi es preferible el que ese arranque lo acompañes de alguien profesional, que ya te irá dando herramientas. Es verdad que esto no lo decimos muy habitualmente, ¿no? Pero es verdad que esto de las personas tóxicas o de convertirte en alguien tóxico requiere de esa mano, ¿no? Delicada, objetiva. Claro, también porque al final lo que hay en el fondo de esa toxicidad son toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de dolor. Y eso no lo sabe contener cualquiera, no lo sabe sacar cualquiera. Y probablemente la persona en tu entorno íntimo con la que puedas estar más en conflicto no va a tener ni la energía ni la capacidad, ni tiene la responsabilidad, ni el por qué sujetarlo. No tenemos que rescatar a nadie. O sea, incluso un terapeuta no te rescata, te ayuda a que te rescates tú. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Si abrimos los ojos a que somos personas tóxicas, ejercicio de humildad, buscar ayuda. Agradecerte a ti, Lucía, este ratito que siempre nos acompañamos en cada temática. Recordaros que Lucía y yo, Lucía desde Londres, yo desde Sevilla, podemos acompañaros bien en presencial o bien en online, cualquier proceso personal que tengáis. Y bueno, abajo del vídeo o en el descriptivo del podcast, si lo estáis escuchando en cualquiera de las redes de podcast, están nuestros datos. Y simplemente despedirnos e invitaros también a que nos sigáis en todas las redes sociales, que ya sabéis dónde estamos.